Hackear la democracia. Eh, a mediados de mayo, una investigación periodística descubrió que un comité de acción política, Political Action Committee, llamado Lead Left, que es liderazgo de izquierda, se presentaba como un grupo de apoyo al Partido Demócrata de los Estados Unidos y era en realidad una organización financiada y dirigida por el Partido Republicano para promover y hacer elegir como candidatos en las primarias demócratas a los peores candidatos demócratas, favoreciendo así el triunfo de los candidatos republicanos. Que eso en Estados Unidos además funciona muy bien porque en Estados Unidos toda la política se mueve por dinero. Los PAC son fondos que promueven a determinados candidatos o partidos, por ejemplo, pagando fuertes cantidades en publicidad, y todo esto es fundamental en el sistema electoral de los Estados Unidos. Lead Left es de hecho un super PAC. Puede recaudar todo el dinero que quiera, miles de millones si pudiera, y puede gastar el dinero en todo menos en dárselo directamente a su candidato, sino que lo promueve desde fuera, por ejemplo, pagando publicidad, ¿vale? Se descubrió en esta investigación de Jude Legum, que es un periodista independiente al que yo sigo hace mucho tiempo, Popular Information, Información Popular. Lead Left tiene relaciones directas con operativos de los principales PACs de los republicanos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de los Estados Unidos. Lead Left gastó más de $3 millones promoviendo a los peores candidatos de las primarias demócratas que se acaban de llevar a cabo a principios de esta semana, en un sistema donde además cualquier persona puede presentarse a las primarias simplemente registrándose en el partido. Es decir, yo hoy me registro como demócrata, que no es meterme al partido como militar en un partido político como hacemos en otro tipo de partidos, no, simplemente registrándome como demócrata ya puedo participar en las primarias, aunque no tenga apoyo de los demás demócratas. Y además las reglas cambian de estado a estado, porque Estados Unidos, como ustedes saben, es una federación de estados libres y soberanos. Así que cada estado dice quién puede votar. Hay estados donde en las primarias demócratas pueden votar los republicanos y por supuesto votan para joder. Este comité de acción política, por ejemplo, gastó hasta $900,000 para apoyar a Maureen Galindo, una terapeuta sexual que buscaba la candidatura demócrata en el distrito 35 de Texas y que ha hecho comentarios antisemitas y prometió transformar los centros de detención de ICE en una prisión para sionistas estadounidenses y un centro de castración para pedófilos que probablemente serán la mayoría de los sionistas. Esto, por supuesto, no es antisionismo ni nada, es antisemitismo. Otros objetivos de este grupo eran el 7º distrito de Pensilvania y el 2º de Nebraska, donde gastó intensamente en primarias democráticas donde había muchos candidatos. Y por supuesto, si tú apoyas a un candidato débil, le quitas votos al candidato más fuerte. Probablemente no hagas que tu candidato gane, pero sí haces que tu candidato impida que gane el más popular al quitarle votos. Galindo, por supuesto, perdió sus elecciones primarias, pero el asunto levantó la alarma sobre la probabilidad de este tipo de hackeos de la democracia y la urgencia que hay de fortalecer a las democracias e impedir que grupos populistas sigan encontrando puntos débiles para demolerla, porque hoy la derecha no quiere apoderarse de la democracia, quiere acabar con ella. Mientras esto pasaba, al mismo tiempo casi, Foreign Politics, una revista, fíjense, la investigación de Jude Legum fue del 27 de mayo y esto es del 1 de junio de Foreign Politics, que informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciaría en breve una ola de subsidios destinados a darle una nueva forma a la política europea, promoviendo y fomentando a partidos de la ultraderecha. Según esta publicación, que generalmente es muy seria, también la sigo yo, una oficina casi anónima llamada Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo estará a cargo de distribuir ese dinero. Esta oficina originalmente existía para promover la democracia en Cuba o en Irán o en Rusia y otros lugares de obsesión de los Estados Unidos, ¿no? El dinero para las subvenciones viene del presupuesto del año anterior para el Fondo de la Democracia del Departamento de Estado. Esto lo contó una fuente que habló con la condición de mantener el anonimato y que dijo que esto se alineaba con la Estrategia de Seguridad Nacional que publicó Estados Unidos en noviembre de 2025 y que dice lo siguiente. Esta es la Estrategia de Seguridad Nacional. Escuchen. La diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la auténtica democracia,
la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia propios de las naciones europeas. Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este resurgimiento del espíritu, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos sin duda da motivos para un gran optimismo. A ver, no se necesita un experto en criptografía para entender que la celebración sin complejos del carácter y la historia propios de las naciones europeas es un llamado al nacionalismo en contra de los esfuerzos multinacionales, específicamente la Unión Europea. Para quienes es el peor enemigo para Donald Trump, para Vladimir Putin y para Xi Jinping. Temen a la Unión Europea, temen la federalización de la Unión Europea, porque saben que la Unión Europea unida es económica, militar, históricamente más fuerte que Estados Unidos y que Rusia. Los aliados políticos de los Estados Unidos, de los que habla la Estrategia de Seguridad Nacional, son los que hoy llama partidos patrióticos europeos, con este tipo de gentuza, cuya creciente influencia ahora busca alimentar con fondos. Es la derecha extrema europea, racista, sexista, antiinmigrantes, ultranacionalista y retrógrada. Vox en España, la Agrupación Nacional en Francia, el Fidesz de Orbán en Hungría, que ya lo tiramos, afortunadamente, los demócratas, la Liga de Matteo Salvini en Italia, que por ahí anda Matteo Salvini también, con su carita de pégame un poco, no está Matteo. El Partido de la Libertad de Austria, libertad ninguna. El Partido por la Libertad de Geert Wilders en los Países Bajos. Geert Wilders es el que tiene el pelo pintado ahí entre la T y la Z y la S de Patriots. El año 2011 de la República Checa, Chega en Portugal, Vlaams Belang en Bélgica, el Partido Popular Danés en Dinamarca, Conservativne Ragvaerakond de Estonia, mi estonio es malísimo, Voz de la Libertad en Grecia, en fin, la Internacional Neofascista. Por supuesto, nada indica que el objetivo de los dólares que el gobierno de Trump decide distraer para internacionalizar su visión fascista y autoritaria se vaya a limitar a Europa. Esto lo anunciaron porque se va a anunciar para Europa. Pero hay gobiernos medianamente progresistas o de imagen progresista sin serlo, como el mexicano, o simplemente gobiernos que no son radicales de derecha, a los que el gobierno estadounidense querría ver sustituidos por fieles servidores. No hablo solo de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, sino de gobiernos como el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Yamandú Orsi en Uruguay, o incluso moderados como el paraguayo Santiago Peña o el dominicano Luis Abinader. Y cuidado, en el caso de América Latina, Trump ni siquiera se propone un cambio de gobierno. Él puede mantener alegremente al frente de esos países aliados de los actuales gobernantes, pero que decidan serle fieles ahora al presidente estadounidense, como hizo Delcy Rodríguez en Venezuela. Piense usted en políticos de las cúpulas de todos los países que recibirían con gusto el poder por el solo precio de ser trumpistas leales y elogiosos y poderse llenar de dinero y elogios. Seguramente se le ocurrirán algunos a usted, como a mí se me ocurren muchos. Gente del Comité Central del Partido Comunista Cubano, gente del sandinismo nicaragüense y alguna roña de Morena en México, por ejemplo. Uniendo ambas noticias, uno se pregunta si sería posible, por poner un ejemplo, que parte del dinero del Departamento de Estado fuera a grupos de la izquierda marginal o extrema para apoyar acciones impopulares. No me atrevo a decir acciones violentas, pero no lo descarto. Como una forma de demostrar a través de los medios de comunicación de la burbuja neofascista que la izquierda es peligrosísima y es urgente elegir a los presuntos patriotas de la mano dura, la antiinmigración y ese anticomunismo casi sin comunistas al frente, con el cual se construyen relatos delirantes de miedo, desinformación y preocupación ciudadana, y ante los cuales no hay medios que hagan de contrapeso. ¿Hay que pensar en ello? Quizás hay que hacerlo. ¿Por qué el dinero siempre compra espacios, equipos de sonido, empresas, medios de publicidad, cartelería, templetes, sillas para el público y todo eso que se necesita para una campaña política que le arranque votos a otras opciones menos radicalizadas, pero igualmente odiadas por Trump, sean Pedro Sánchez, Macron, que es de derecha, Merz, que es de derecha, o Fredriksen, que es otra socialdemócrata? No por nada,
El guionista de Todos los hombres del presidente resumió la sugerencia de la fuente secreta de los periodistas que seguían el caso Watergate en una frase enormemente sabia: Follow the money. Sigue al dinero, porque al final del camino del dinero están las explicaciones que buscamos de ciertas cuestiones que ocurren en política. Y por eso mismo algunos que estamos especializados en ser incómodos desde muy pequeñitos, ya hace tiempo que nos preguntamos cosas sobre de dónde sale el dinero necesario para ser, por ejemplo, revolucionarios.